Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero aprovechar este momento para compartir un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. Y creo que algunas personas pues ya han llegado a escuchar este mensaje no por mi voz, sino a lo mejor por otra persona. Pero es un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, y esto lo podemos encontrar en Marcos 16:15. Y dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Prediquen el Evangelio, la buena nueva. De hecho, ese es el significado de Evangelio. Buena nueva, buena noticia. ¿Pero por qué es buena noticia? Esto es buena noticia porque la mala noticia, y que viene en Hebreos 9:27, es que Dios es triplemente santo, pero Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Imagínate nomás, después de la muerte iremos delante de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. La pregunta es: ¿quién de los que vamos aquí jamás ha pecado? Jamás ha quebrantado los mandamientos de Dios. Todos, sin excepción, hemos llegado a quebrantar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso es algo que sinceramente nadie lo hemos hecho. Y si hubiera alguien que diga: no, yo sí amo a Dios y lo amo sobre todas las cosas, cuando la palabra de Dios, cuando el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, es poner a Dios antes que cualquier cosa o quien sea, pues, ¿no? O familiar, o probablemente vacaciones. Pero todos hemos quebrantado no solamente un mandamiento, sino los 613 mandamientos los hemos quebrantado. Y aún aquel que se enoja más es el que se cree que no es tan pecador. Pero realmente, ¿quién no ha pecado? Todos sin excepción. De hecho, Cristo dijo: no hay bueno ni siquiera uno. Pero pues la mayoría de nosotros tratamos de justificarnos diciendo: yo no, los demás. O hay otros peores que yo. Cuando sinceramente todos hemos pecado. Y imagínate nada más si vamos delante de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, según Salmo 7:11. Todos hemos pecado y justamente merecemos la ira de Dios. Pero el que recibió la ira de Dios fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Fíjate nada más, ¿no? Algo que es impresionante. Hay muchas personas que podrían decir creer en Dios, pero realmente demuestran odiar a Dios al momento de escuchar algo que tiene que ver con Dios. Pero dicen creer en Dios. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Yo te puedo engañar a ti o tú a mí, ¿no? O a nuestros familiares o hijos, pero Dios no puede ser engañado. Pero ¿sabes algo? A pesar de que nosotros hemos pecado, toda la gente ha pecado, todos hemos, sin excepción, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Cristo cumplió la ley de Dios y en su lugar es que el pecador va a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él se puso en nuestro lugar, yendo a la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero Romanos 5:8 en la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Aún siendo pecadores. Creo que cualquiera de los que vamos aquí, si alguien le hiciera algo a un familiar tuyo, creo que harías justicia, y harías justicia con tu propia mano. Imagínate nada más, Dios, ese Dios que es triplemente santo, ¿qué hará con el pecador que ha matado a su hijo? Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, aquel que ha cometido pecado, que somos todos, lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno. Pero aquí, creo que aquel que dice: ¿sabes qué?
yo no soy tan malo. Realmente está quebrantando uno de los mandamientos que dice no mentirás, porque todos hemos quebrantado todos los mandamientos, pero Cristo cumplió la ley para que el que cree en él, según Juan capítulo 3, 16 en adelante, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores para que pecadores pudieran ir a la vida eterna. Entonces, Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino la palabra de Dios dice que fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por los pecados nuestros. Pero Juan capítulo 3 dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, Él resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar el peor de nuestros pecados, porque Él fue el que pagó. Y después de la muerte, del juicio que habla Hebreos 9:27, ese juicio será delante de Cristo, de aquel que murió pero resucitó. Y el que enviará al infierno será Dios. Pero aquel que rescata del infierno es Dios mismo, por medio de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Él hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Y la pregunta sería, ¿quién de nosotros sabe cuándo morirá? Nadie sabemos. El único que sabe el día de nuestra muerte es Dios. Entonces, hoy es el día de tu salvación. Ve a Cristo hoy. Él ya murió por tus pecados, pero tienes que ir a Él, porque la palabra de Dios también lo deja como mandamiento, que tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. Ve a Él hoy. Dios te bendiga. Permiso, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, con permiso. No sé si se dieron cuenta, ahorita que venía predicando, alguien se subió, un hombre, no sé si venía drogado, borracho, no lo sé, pero cuando pasa eso, a veces sí da nervios. Creo que a cualquiera le daría nervios. Confiamos en Dios, claro, pero como quiera hay nervios. Entonces, en esos nervios, a veces podría o pude haber dicho algo que por los nervios estaba pensando yo a lo mejor en que me iba a hacer algo o me podía, no sé, ¿no? Con una navaja hacer algo o algo así. Pero gloria a Dios, aún con miedo y amenazas, pues tenemos que continuar predicando.
Ya llegué a la iglesia. Están invitados aquí para cuando gusten. Él es inspirado por el Espíritu Santo, pero Moisés dice, alégrense naciones con su pueblo, y Pablo dice, alégrense gentiles con su pueblo. Él lo interpreta de una forma muy interesante, porque no dice, alégrense naciones, y ahora Pablo dice, alégrense gentiles, todos nosotros, alégrense mismo, sino para que a través de la simiente prometida, escucha con atención, obviamente tendrán bebés, pero los más, ya tienen su conciencia lista ahí para saber